Ahora quiero saludar a John Price, CEO de America's Market Intelligence. John es un veterano de la consultoría de mercado de América Latina y uno de los principales oradores y líderes de opinión de la región, invitado a más de 30 conferencias y reuniones por año para compartir su análisis. Desde el año 1993, John y su equipo estaban ubicados en más de 6 países latinoamericanos, han realizado más de 4.000 proyectos en la región y John nos analizará el perfil de riesgo de América Latina, que según él está mejorando, a pesar de lo que muchos podamos pensar. También mostrará 5 oportunidades de negocios que están surgiendo en nuestra región. Y al concluir la presentación, invitamos a la audiencia, tanto presencial como virtual, a realizar sus preguntas. Vamos a tener a alguien con micrófono y vía streaming estaremos recibiendo las preguntas también a través de los medios que están dispuestos para esto. Tendremos un código QR en las pantallas, el cual va a redirigir el formulario de Google y pues encontrarán ese mismo código también en sus escarapelas por si lo quieren escanear. Para nuestra audiencia vía streaming, como les decía, a través del chat. Bienvenido, John. Gracias. Muy buenos días. Ahorita están pensando, apenas me senté y tengo que escuchar de riesgo con un PowerPoint para comenzar mi día. Qué aburrido. Pero el propósito es lo siguiente. Casi todos ustedes, más la gente conectada en línea, dado la naturaleza de esta conferencia, es gente involucrado en mercadotecnia o en ventas o en las operaciones de llevar el producto al consumidor. Ustedes son optimistas por naturaleza. Sin embargo, o tal vez por eso, las ideas que ustedes proponen a ser financiados por sus compañías siempre confrontan la realidad de que la gente que decide lo que va a invertir sus empresas es gente pesimista. Son los CFOs, ¿no? Es la junta directiva. Es gente obsesionada con el tema del riesgo. Ustedes tienen que aprender el lenguaje del riesgo para convencerles de la viabilidad de sus ideas. Y no hay mejor ejemplo de esto que el año pasado en América Latina, 2023, cuando comenzamos el año muy pesimista y el año terminó bastante optimista. Pero los abogados norteamericanos en la audiencia, si hay unos, por favor, fíjense en esto. Bueno, ¿a qué nos dedicamos en America's Market Intelligence? Básicamente estamos aquí para contestar las preguntas estratégicas que tienen nuestros clientes. ¿Debo entrar a un mercado o no? ¿Debo lanzar un producto o no? ¿Cuál empresa debo adquirir? Si es más lógico comprar una empresa o lanzarme con mi propio equipo y con mi propia inversión. Ese tipo de preguntas es lo que contestamos a través de estudios customizados al mercado. Los tipos de empresas que nos contratan con regularidad, creo que cuento mucho de lo que nosotros hacemos, en qué sectores trabajamos, etc. Bueno, yo estuve aquí el año pasado, gracias a la invitación del Grupo Hola, y quiero darle mi agradecimiento a todo ese equipo. Ustedes no se darán cuenta de todo el trabajo que ellos realizan desde hace 6 meses antes del evento para prepararlo. Y también quiero agradecerle a FIU, donde yo he tenido el privilegio de dar clases desde hace 15 años, y el Adam Smith Center sobre todo por ser nuestra anfitrión aquí. Vamos a comparar este año con el año pasado. Hace un año, o más bien en octubre de 2022, y me refiero a octubre porque la gran mayoría de las empresas trabajan con su calendario fiscal igual que el calendario que nosotros conocemos. Es decir, que ellos concreten sus planes para el año entrante más o menos entre septiembre y noviembre del año anterior. Y todos hemos vivido el hecho de que una vez instalados esos planes es muy difícil cambiarlos. Y en octubre 2022 tuvimos un par de
factores a nuestro favor en América Latina. Primero, tuvimos en los 7 países más grandes de nuestra región, tuvimos populistas en poder. Y populistas la gran mayoría de la izquierda. Y por nuestra historia en la región, en América Latina, sabemos que ese típicamente es una fórmula de fracaso, ¿no? Más aparte, en Estados Unidos habíamos sufrido una declinación de la bolsa, sobre todo del sector tecnológico, de unos 25-30%. Entonces, en las compañías norteamericanas existía mucho pesimismo sobre el mercado norteamericano, porque cuando cae el mercado financiero, típicamente 6 meses después cae el mercado Main Street, es decir, el mercado de nuestras compañías, de demanda del consumidor, etc. En América Latina, los pronósticos para 2023 en Brasil y México, que representa 70% de nuestra región, estaban muy pesimistas. En Brasil 1%, en México 1.2%. En realidad, ambos mercados terminaron el año con más de 3% de crecimiento. ¿Qué significa eso? Todas las compañías que no invirtieran en expandir sus operaciones en 2023, y yo diría que la gran mayoría de los multinacionales dejaron de invertir en América Latina el año pasado, perdieron market share versus las compañías locales que sí seguían invirtiendo. 2023 era un año de fracaso de planeación, porque mal leyeron el riesgo. ¿Por qué el escepticismo el año pasado? Primero, el populismo. El populismo, tanto de izquierda como de derecha, es peligroso porque las decisiones económicas del país se deciden por popularidad y no por ende económico. También tuvimos inflación, niveles de inflación terminando el año 2022 estaban en promedio de 12% en la región. Entonces, las compañías que venden al consumidor asumieron que el poder adquisitivo del consumidor sería muy bajo, muy débil. Para muchos, históricamente, Estados Unidos ha sido el factor externo a nuestra región más importante e influenciar nuestra región. Y cuando le va mal a los gringos, nos va peor, ¿no? Pero no es cierto hoy en día. El cliente más importante de las exportaciones sudamericanas hoy en día es China, no es Estados Unidos. Las reformas de sistemas de pensiones en varios países desde hace 20 años en América Latina ha creado un nivel de ahorros domesticados en nuestros países que ha construido mercados de capital que antes no existían. Entonces también muchas compañías, en vez de buscar deuda externa en dólares, buscan financiamiento localmente. No en todos los países, pero definitivamente en Chile, en Perú, en Brasil, en México también. Tercera razón o cuarta razón. Si ustedes trabajan con compañías multinacionales y están basados en países o economías grandes como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, como Japón, si les va mal en estos mercados, ¿dónde es que hacen los cortes? No los hacen en su propio país, los hacen en los países externos. ¿Por qué? En su propio país hay costos necesarios de la empresa. La parte legal, todo el back office de control de data, el C-suite está ahí. Hay muchas funciones de la compañía global basado en su país que no pueden ser cortados. Entonces, los cortes presupuestales de compañías se sienten más en los mercados internacionales, sobre todo cuando son empresas basadas en estos grandes países. Muy diferente, por ejemplo, la cultura
y el manejo de gastos en compañías suizas. En Suiza, que es un país sumamente costoso por el tipo de cambio que tiene el franc, los cortes de gastos primero comienzan en Suiza, antes de otros mercados, porque ellos no viven del mercado de Suiza, ellos viven de mercados internacionales. Otro factor, riesgo geopolítico. A finales de 2022 tuvimos guerra en Ucrania. Tuvimos crecimiento todavía estancado en China, porque todavía no habían abierto completamente su economía después de COVID. Y tuvimos cuellos de botella en el suministro de nuestros productos en todos lados del mundo. Bueno, el año terminó no tan malo. ¿Por qué? Vamos a hablar, y eso es lo más controversial de todos los slides que voy a presentar. Porque hoy en día ustedes reciben sus noticias políticas de fuentes con quien están de acuerdo. Si son de la derecha, se escuchen fuentes de información derechistas. Si son de la izquierda, escuchen fuentes izquierdistas. Entonces, nuestras pláticas, si son colombianos, y yo imagino sobre todo colombianos aquí en Miami, pues no hay ninguna palabra buena que van a hablar de Petro, ¿no? Pero tampoco van a darse cuenta, o a lo mejor sí se dan cuenta, pero no se habla mucho de esto, el poder de las instituciones en Colombia y cómo han tenido éxito en frenar las reformas y las decisiones políticas de Petro. Él comenzó su mandatorio con un plan de 32 o 36 reformas. Hasta la fecha creo que ha logrado 1 o 2, nada más. ¿Por qué? El Corte Constitucional ha sido un factor importante. El mismo Congreso y los votos que necesita para cambiar las cosas en Colombia. Pues el ejército, que no es el liderazgo del ejército, sigue siendo políticamente deben ser neutrales, pero no están de acuerdo con algunos planes que tiene Petro. La deuda que tiene el país y el papel del Banco Central, que ha sido muy importante en detener la inflación del país. Todos estos factores han limitado el populismo y los instintos populistas de Petro. En México, AMLO ha podido gobernar sin tanto oposición institucional. El mismo partido Morena controla todo el Congreso. Y sobre el tiempo también ha cambiado o ha metido posiciones de influencia en el Corte Supremo. Entonces hay menos instituciones que actúan como frena contra AMLO. Pero definitivamente el USMCA, es decir, el acuerdo comercial que tiene con Estados Unidos y Canadá, ha sido un factor importante. El Banco Central ha sido muy importante en frenar inflación y limitar lo que puede gastar el gobierno de AMLO. Y también los cortes ha sido muy importante. Por ejemplo, México pasaba reformas energéticas abajo el gobierno anterior de Peña Nieto y AMLO básicamente ha ignorado esa reforma y ha institucionalizado por su propia dirección cambios para limitar la inversión extranjera en energía renovable, ha limitado, por ejemplo, el papel del sector privado en la generación de electricidad. ¿Por qué? Porque quiere proteger las dos instituciones, Pemex y CFE, que más contribuyen por vías corruptas a financiar su partido. Él tenía que construir un partido de la nada a lo que es hoy en día el partido político más fuerte de México. ¿Y cómo lo hizo? Con dinero. Con dinero que venía del sector energético y por robar el fondo minero, que era un impuesto que se aplicaba a las regalías de la inversión minería en México, 7.5% de las utilidades del sector, que antes se iba a las municipalidades locales en México, ¿okay?
y él lo robó y lo utilizaba para financiar candidatos en varios estados donde Moreno no tenía presencia en los midterm elections. ¿Okay? Entonces, nosotros siempre nos fijamos en quién es el presidente. Y es un tipo bueno, es un tipo malo, es un tipo de derecha, un tipo de izquierda, es honesto, es deshonesto. Pero tenemos que fijarnos en la demás del gobierno, en las instituciones que están allí para limitar el poder, porque ellos tienen un papel más importante o igual importancia. ¿Ok? Entonces, otro factor, los héroes, aunque cuando uno piensa en los héroes de América Latina, uno no piensa en los banqueros centrales, pero han sido nuestros héroes recientemente, porque son ellos que intervinieron en la economía y levantaron las tasas de interés un año antes de los Estados Unidos, más que un año antes de los bancos centrales de Europa. Y mira el efecto que tenían. Las monedas latinoamericanas versus los países donde los bancos centrales actuaran esperando lo que hicieran primero los norteamericanos y actuaran después, o en el caso de Japón, por miedo de frenar su economía, ha dejado muy por debajo las tasas de interés en su país. Mira lo que ha pasado con las monedas distintas. Y es por eso que México y Brasil creció tanto el año pasado cuando medimos sus economías en dólares sobre todo. Porque el poder adquisitivo en nuestras economías de América Latina, el tipo de cambio es importantísimo. Porque no importa que el producto que consumen en el supermercado está fabricado en su país, hay un componente importado. Hay un componente dolarizado. Entonces, cuando nuestros tipos de cambio son fuertes, el poder adquisitivo de nuestros consumidores se amplía. Bueno, entonces el mensaje hasta ahora es, hay que fijarse realmente qué son los riesgos y no simplemente basar la viabilidad de nuestros mercados en base de quién es el presidente o lo que es el pronóstico económico. Ahora, ¿cómo se pinta el panorama de riesgo en nuestra región este año y el año entrante? La primera cosa que hay que fijarse es que la casa matriz de sus compañías multinacionales y sobre todo las juntas directivas van a escuchar el reporte de riesgo que se publica Eurasia Group cada enero del año. Y es muy informativo, es muy bien hecho, es muy creíble. Sin embargo, está escrito del punto de vista norteamericana, europea, japonés. No necesariamente escrito para compañías latinoamericanas o para el mercado latinoamericano. Unos ejemplos. Hoy se deciden que el futuro de China está perjudicado por el perfil demográfico que tiene el país, que nunca va a volver a niveles de crecimiento de 5, 7, 8, 10% que ha tenido en el pasado, algo que es muy cierto. Obviamente eso tiene un impacto enorme en el consumo probable de insumos, de commodities que produce América Latina. Sin embargo, la lucha, es decir, la lucha por los minerales críticos, es decir, alto precio que están pagando para el litio y otros productos que van a ser fundamentales para el desarrollo de vehículos eléctricos y de la transición energética que estamos todos esperando hacer, pues eso es buena noticia para América Latina, porque 60% de las reservas de litio en el mundo están entre Bolivia, Argentina y Chile. Porque por cada estación de cargar nuestros autos, y van a ser 3 por cada gasolinera que tenemos en el mundo hoy en día, cada una de estas estaciones tiene que conectarse a la red con cobre.
Entonces los países que producen cobre van a ser beneficiados por ese cambio. Entonces no es negativo, no es un riesgo, es un positivo. Y hay otros factores como por ejemplo la pelea o la elección norteamericana, que para los norteamericanos es vida o muerte este año. Pues depende del país donde radicas. La última vez que Trump estaba en el poder, a pesar de todas las malas cosas que hablaba de México, México tenía sus mejores 4 años de crecimiento en mucho tiempo. El contraste es Trinidad y Tobago, un productor de gas natural. Los demócratas, tanto Obama como Biden, ha tratado de limitar la producción y exportación de gas natural norteamericana. ¿Por qué? Por el fracking y por el desastre medioambiental que eso provoca. Los republicanos, en cambio, han dado luz verde a la expansión de las terminales de exportación de gas, lo cual pone más gas natural americano en los mercados internacionales. No hay ningún país que benefició más de las sanciones contra Rusia de producción de importación de gas europeas que Estados Unidos. Pero si el gas norteamericano, que es de lo más barato en el mundo, puede salir del país e invadir otros mercados, ¿quién sufre? Trinidad y Tobago. Entonces Trinidad y Tobago está esperando que Biden gane. ¿Okay? Entonces no se puede decir, bueno, ese tipo es malo, ese tipo es bueno, porque depende del país, depende de las industrias principales de cada país. Entonces, ¿cuáles son los riesgos en nuestros países? ¿Dónde debemos enfocarnos como compañías cuando planeamos para el año entrante? Cuando ustedes tienen que convencer a los CFOs que están cubiertos. Primero, riesgo económico. Hoy en día, gracias al COVID y con la excepción de pocos países como México, Nicaragua y unos otros, que no gastaron ni un centavo en proteger su gente, ni en compensar a sus industrias durante COVID, versus la gran mayoría de los países, Chile, Brasil, Perú, Colombia, que gastaron mucho. Había también corrupción, pero pasaron mucho dinero tanto a gente pobre como a pequeños negocios, también a ciertas industrias grandes, para facilitar su sobrevivencia durante COVID. Más importante, dejaron de cobrar el IVA en el sector de servicios, porque el sector de servicios murió por 1 año, si no más tiempo, gracias a las cuarentenas. Entonces, casi todos los países en América Latina sufrieron una bajada en su evaluación de riesgo de bonos, es decir, su S&P rating bajaba. Y eso es importante porque les cuesta a cada país más dinero para financiar su deuda. Y eso importa más gracias a la inflación que llegó y la necesidad de levantar las tasas de interés. Entonces, hoy en día hay una gran diferencia entre las proyecciones económicas que sufren países de deuda externa y deuda gubernamental alta, como es Brasil, Argentina, Colombia, versus los países que han mantenido un nivel de prudencia en su manejo fiscal y monetario durante años, como Chile, como Perú, como México. Okay. Riesgo regulatorio. A pesar de que los populistas han sido limitados o mantenidos por estas instituciones, por el mismo Congreso, ellos sí pueden hacer mucho daño a nivel regulatorio, porque típicamente no necesitan el apoyo legislativo para pasar regulaciones o cambiar regulaciones. Y eso ha sido muy evidente en México, lo están sufriendo también en Colombia, lo están sufriendo algo en Brasil. Entonces, riesgo regulatorio es real y para su industria puede ser nada importante o puede ser clavísimo. Riesgo competitivo. Me refiero no a la competencia formal, sino a la competencia informal. En tiempos de populistas, cuando la aplicación de la ley es menos fuerte, es cuando los mercados gris y mercados negros y también
la competencia, sobre todo local, que tienen relaciones nepotísticas con el gobierno, pueden ser favorecidos contra ustedes que tienen que batallarse en los mercados formales, respetando las leyes, cumpliendo con las normas, etc. Riesgo, seguridad. La realidad, y no es un cambio de noche a día, sino ha pasado sobre tiempo, tenemos que, dependiendo de dónde están instaladas nuestras operaciones, sobre todo si tenemos operaciones lejos de grandes ciudades, es decir, en el campo, en pequeñas ciudades, sobre todo el sector minero, energético, agricultural, etc., tenemos que coexistir con crimen organizado. Es un factor de importancia en México, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Honduras, en Guatemala, en Venezuela, en Colombia. Es un problema para muchas empresas y no simplemente se puede ignorarlo, sino tiene que formar estrategias de coexistir con esa gente, de protegerse contra esa gente. Y estos grupos anteriormente eran chiquitos y nada sofisticados. Hoy en día son organizaciones que importan talento para manejar sus finanzas, que tienen un nivel de sofisticación mucho superior de lo que era. Y últimamente, riesgo reputacional. Parte de la digitalización de nuestras sociedades implica una fragmentación de los medios de información, y con el uso de inteligencia artificial, estamos viéndolo en las elecciones, es una herramienta para atacar la competencia política, inventar cosas. Supuestamente hemos olvidado de la virtud de honestidad en nuestra comunicación hoy en día en la política. Me refiero a este país como cualquier país del mundo. Y esa realidad también está entrando poco a poco a la comunicación corporativa. Es decir, que nuestra competencia está formando alianzas con influencers y con otros para atacarnos. O hay intereses del sector público o de grupos privados que quieren amenizar una empresa con el fin de sacarle dinero. Yo he visto esto en varios casos. Entonces, las compañías en el pasado, mientras podrían controlar el mensaje por los pocos medios que existían o que podrían comunicarse con ciertas áreas del gobierno donde ustedes vendieron sus productos, podrían controlar su reputación. Hoy en día, muy difícil hacerlo, mucho más difícil. Bueno, ¿dónde estamos? Ya dejamos de riesgo, vamos a hablar de 5 oportunidades y obviamente son nada más 5, pero hay muchos, pero son grandes ideas, grandes oportunidades que tienen impacto en varios países nuestros. Primero, lo de e-commerce. Siempre estamos buscando, o siempre tenemos la mentalidad de América Latina que estamos haciendo siempre catch up a los norteamericanos. ¿Cuándo vamos a lograr el mismo nivel que ha logrado Estados Unidos? Y una medición interesante es el porcentaje de nuestro sector minorista que pasa en línea. Y es un porcentaje en todo el mundo que ha crecido y obviamente se aceleraba durante COVID. Pero la diferencia entre nosotros y Estados Unidos es lo siguiente. En Estados Unidos, después de tantos años de desarrollo urbano, hay unos 25 pies cuadrados de tiendas formales, de sector minorista formal, por cada persona. En América Latina son 2. Entonces, la realidad es que si tú vives en Querétaro, si tú vives en Porto Alegre, si tú vives en Concepción y quieres comprar un producto más allá de tus compras cotidianas, es decir, un libro especial,
una marca de lujo, unos palos de golf, o tienes que ir a la ciudad principal de tu país, o tienes que ir a Miami, o a Houston, o a San Diego, o a Nueva York, o compras en línea. Antes del COVID, no confiamos en e-commerce para muchas compras, sobre todo compras más grandes. Pero el COVID nos enseñaba que si nos atrevemos de comprar en línea, si nos llega a tiempo más o menos, si nos llega más o menos en buen estado, no nos roban las credenciales de crédito, funciona. Entonces, en vez de manejar a Santiago, en vez de manejar a la Ciudad de México, en vez de manejar a Sao Paulo o volar a Miami, voy a comprar la próxima vez en línea. Entonces, la penetración de e-commerce sigue creciendo en América Latina. En Estados Unidos llegó a cierto punto, pero ya cuando las cuarentenas terminaron en Estados Unidos, la gente volvió a las tiendas porque sí, en su ciudad pueden encontrar todo en tiendas. El e-commerce en América Latina va a llegar a ser tan importante como es en China. China es el país de excelencia de e-commerce, porque también en China la penetración de sector de retail formal, de brick and mortar, también es nada más 2 pies cuadrados por cada persona. Entonces, nosotros pronosticamos y publicamos data en este sector que e-commerce va a seguir creciendo de 8 a 12 a 15% por año por los próximos 10 años. Otro factor muy importante para ustedes es el consumo de data que nosotros vivimos. Entre el e-commerce, entre toda la oferta digital que hay, películas, lo que sea, entre nuestro deseo de transportarnos por Uber, entre la proliferación de centros de data centers en América Latina. Todo esto es un factor empujando el consumo de data. Cada vez que una compañía telefónica en América Latina lanza el servicio de 5G, ocupamos esa oferta. Hay tanta sobredemanda de data en América Latina que sigue creciendo a más de 30% al año. Vehículos eléctricos. En América Latina está apenas empezando a tomar importancia en las ventas de autos. Sobre todo en 2 campos. Primero, más que nada, en las flotillas de vehículos comerciales, tanto para transporte público como también transporte privado, camionetas, etc. ¿Por qué? Porque tiene sentido, porque ahorra dinero, sobre todo los vehículos que tienen que cubrir grandes distancias. Un bus de transporte público en su vida puede cubrir más de 500,000 kilómetros. Pues si uno calcula el consumo de combustible que va a sufrir en toda la vida de este vehículo, es enorme. Entonces, los ahorros, el cálculo es muy lógico que deben cambiarse a vehículos eléctricos. Entre el sector de consumidor, hoy en día hay un gran límite y eso es la disponibilidad de áreas para cargar su auto, ¿no? Si no lo puedes cargar en casa, si tienes casa y no vives en departamento, pero es limitado. Entonces, hoy en día a nivel de consumidor es todavía limitado, digamos, a los ricos de ciudades principales de América Latina. Pero está creciendo muy rápidamente, en promedio entre 30 y 50% al año. Y en 4 años vamos a tener un mercado de vehículos eléctricos en Brasil de 200,000 vehículos al año, más o menos el mismo nivel de Canadá hoy en día. Entonces, es un mercado que va a tener un impacto enorme sobre la industria de autopartes. Un vehículo eléctrico necesita 40% menos partes que un vehículo de motor combustible. Entonces, toda la industria de autopartes tiene miedo. Más aparte, es una industria dominada por los chinos.
Tesla no es la empresa más grande de vehículos eléctricos en términos de números que produce. Es la compañía que más vale, más dinero tiene, pero BYD es la empresa más grande en ese sector. Y hay varias marcas chinas y ellos tienen la ventaja de producir autos electrónicos a muchos menores precios que los norteamericanos y los europeos. Entonces van a tener más market share en América Latina que cualquier otro país, que también representa un cambio en términos de los proveedores de autopartes. Nearshoring. Hay una revolución en China que no comenzó con la guerra de palabras entre presidente Xi y presidente Trump, sino empezó en 2008. ¿Por qué en 2008? En 2008 fue el año cuando la población de chinos con menos de 50 años empezó a disminuirse, a bajarse. Entonces, eso es la población que está dispuesta de salir de su casa, ir a las grandes fábricas en el sur del país y trabajar allá. Cada año le cuesta más trabajo a los fabricantes en China de reclutar gente. Porque si eres joven y vives en Shanghai, vas a ganar más dinero entregando pizzas en tu motocicleta que ganando en una fábrica en el sur de China y mucho más a gusto en Shanghai. Entonces, el costo de mano de obra en fábricas en China ha incrementado de 8 a 12% por año por más de 10 años. Y hoy en día ese costo variable en China es más que doble lo que cuesta en México. Las fábricas en China siguen estando allá porque todo el dinero que invirtieron sobre los años y también porque tienen proveedores locales, sino en China, en países vecinos. Sin embargo, si tú eres una marca internacional y estás pensando, ¿dónde voy a poner mi fábrica para servir mis mercados europeos, americanos? No lo vas a poner en China. Lo vas a poner en Turquía o en México o en Vietnam. Entonces, eso es la gran oportunidad para México, sobre todo, para Centroamérica y otros países. Pero uno de los grandes desafíos es la falta de infraestructura energética en nuestros países. Estas fábricas necesitan electricidad, lo necesitan barata, lo necesitan disponible. Y en México no existe gracias a la intervención política de AMLO. Ojalá que el presidente Sheinbaum, y sí va a ganar, puede cambiar eso. Porque si no, México está perdiendo esa oportunidad. Pero sí es una oportunidad enorme. Y si México no lo capta, otros países lo van a captar. No depende de México. La demanda de eso no depende de México, depende de China. Y México tiene que competir con varios países del mundo para ganarla. La transición energética. Gracias a el levantamiento del poder adquisitivo de medio clase que quiere vivir con aire acondicionado o con calefacción, gracias a nuestro apetito para el data y el consumo de data, gracias a la llegada de nearshoring de compañías grandes que consumen mucha electricidad, la demanda de electricidad en los próximos 10 años en América Latina va a crecer a niveles doble de lo que ha crecido en los últimos 10 años. ¿Cómo lo vamos a surtir esa electricidad? Queremos nosotros, como votantes, como consumidores, que esa electricidad sea lo más verde posible. Pero son pocos países que realmente están haciendo todo el esfuerzo necesario para transicionar nuestra plataforma de electricidad a algo más verde. ¿Por qué? Porque las compañías estatales en el sector energético, Pemex en México, CFE también en México, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, están invertidos en el sector, en la producción de electricidad más sucia que haya. Y los gobiernos dependen de los regalías y los impuestos que pueden cobrar a ese sector. Y muy difícilmente van a transicionarse. Sí, nos hablan
cosas bellas del sector verde. En Colombia dicen cosas bonitas, ¿no? Fue uno de los factores que para la gente votaba para Petro. ¿Qué está haciendo Petro? Está construyendo un tubo de gas de Venezuela a la costa de Colombia para beneficiar a sus amigos que financiaban su campaña en Venezuela y también ganar votos en la costa donde siempre ha tenido poca aceptación él. Entonces la política supera la necesidad ecológica de cambiar nuestro consumo y producción de electricidad. Pero sí hay países donde están haciendo buen trabajo, Chile y Brasil. Sí, estos gobiernos están abriendo el sector, en parte porque no están invertidos en el sector convencional de energía. Pero hay mucho campo para cambiar, hay mucho campo para explorar en eso. Y más que generación de electricidad, porque hoy en día sabemos que la generación de electricidad solar es más barato que cualquier gas o carbón o petróleo. El problema es que generamos electricidad solar entre 9 de la mañana y 4 de la tarde, pero necesitamos consumir electricidad en la noche. Entonces, para facilitar eso necesitamos enorme infraestructura de baterías de escala industrial para guardar esa electricidad por horas y no por días. Y necesitamos sistemas de transmisión que no pierdan esa electricidad entre el punto de generación y el punto de consumo. Y esas son dos áreas donde a América Latina le falta invertir, pero sí lo van a invertir en los mercados donde dejen que el sector privado lo desarrolle, como es el caso de Brasil, como es el caso de Chile. Entonces hay enormes oportunidades aquí, pero hay que fijarse en qué país, y ahí es donde está la política, las regulaciones de nuestros populistas importa. Bueno, muchas gracias a ustedes.